buenas tardes. En nombre de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, hoy vamos a dedicar este programa al peronismo. ¿Qué fue y qué es hoy el peronismo? Para quienes gobiernan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo tiene casi 80 años. Surgió en la década del 40 del siglo pasado con el primer gobierno de Perón, del que todos recuerdan por las grandes conquistas sociales y el 17 de octubre. Luego el propio Perón gobernó en los años 70. Posteriormente, en los años 90 lo hizo con Menem. En los 12 años del denominado peronismo kirchnerista entre 2003 y 2015. Y ahora nuevamente. El interrogante es, ¿el Frente de Todos hoy es un gobierno para los más vulnerables, como dice Alberto Fernández, o está al servicio de aplicar un ajuste para pagar la deuda externa y beneficiar a las grandes patronales y al Fondo Monetario Internacional? Eso es lo que vamos a dilucidar hoy. El peronismo nació en los años 40 como un movimiento nacionalista patronal que se enfrentó, con todas sus contradicciones y limitaciones, al imperialismo yanqui. Argentina era dependiente del imperio inglés, pero en su decadencia tras la Segunda Guerra Mundial empezaba a ser sustituido por los yanquis. Estados Unidos comenzó a presionar cada vez más para alinear a la Argentina a su política de colonización. Hasta se instaló en el país el embajador de Estados Unidos, Braden, quien empezó a organizar a la oposición antiperonista. Oligarcas, gran parte del Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista en lo que sería la Unión Democrática. A tal punto que en las elecciones de 1946 la consigna fue Braden o Perón. Perón reflejaba a un sector patronal que quería ser más independiente y hacer sus propios negocios. Para ello se apoyó en el movimiento obrero. Organizó y comenzó a controlar férreamente al que se transformaría desde entonces en el principal partido de la patronal argentina, el peronismo. Al mismo tiempo que se daban enormes conquistas sociales, el peronismo cobijó a una burocracia sindical, ejerciendo el control estatal sobre los sindicatos, como se lo ve hoy con la CGT. El peronismo además hizo campaña con sus tres banderas: justicia social, independencia económica y soberanía política. Con el primer gobierno de Perón, los trabajadores obtuvieron el aguinaldo y las vacaciones pagas, el salario mínimo vital y móvil, los convenios colectivos y la estabilidad laboral. Se construyeron hospitales, escuelas y viviendas populares. Se nacionalizaron los ferrocarriles, se creó Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado y los teléfonos con Entel. Argentina se negó a ingresar al FMI y a la creación de la OEA, el organismo colonial imperialista. Pero estas conquistas sociales no se dieron por las habilidades de Perón, sino porque Argentina vivió una excepcional situación económica, la cual nunca se va a repetir. Nuestro país, por entonces, no tenía deuda externa y era acreedor de Inglaterra. El propio Perón se jactaba diciendo: no podemos caminar por los pasillos del Banco Central porque están abarrotados de lingotes de oro. Esto posibilitó que el primer peronismo, sin modificar la estructura capitalista y oligárquica del país, otorgara amplias conquistas. En 1946, por ejemplo, cada argentino tenía en su haber $90. Hoy, en 2020, cada argentino debe $10.000 por la baja de las reservas y el peso de la deuda externa. Pero con el paso de los años, viendo los distintos gobiernos peronistas, se volvió a demostrar de manera contundente que no hay una burguesía nacional y popular capaz de romper con el imperialismo y cumplir con las banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica que prometió en sus orígenes el peronismo. ¿Perón combatió al capital? Él mismo lo desmiente. En su mensaje parlamentario del 1 de mayo de 1947, Perón decía: «Mis detractores dijeron que yo era un enemigo del capital. Con esa mentira pretendieron engañar al pueblo. ¿Cómo pueden ser enemigos del capital un hombre y una causa que buscan el juego armónico del capital y el trabajo? Yo he demostrado en estos 11 meses de gobierno que no solo no combatimos al capital, sino que le facilitamos todos los medios para su adaptación y desenvolvimiento.
Perón inculcó la idea de que las soluciones venían de arriba, de un salvador, y que el patrón salva al obrero. Si a los empresarios les va bien, también les va a ir bien a los trabajadores, decía. Algo que se demostró una trampa, ya que a medida que avanzó la crisis capitalista, el peronismo fue decayendo y transformándose en una herramienta para la aplicación del ajuste. Se puso fin a esta etapa con el golpe gorila, pro-yanqui y clerical del 55, el cual, desde nuestro partido, orientado por Nahuel Moreno, llamó a enfrentar, sin apoyar al gobierno peronista, mientras el Partido Comunista de entonces y el Partido Socialista apoyaron el golpe porque decían que Perón era un fascista. Luego vendrá la denominada Libertadora de Aramburu y Rojas, los 18 años de proscripción del peronismo y del propio Perón, con su exilio, la resistencia obrera y popular y la falsa esperanza de millones de trabajadoras y de trabajadores en que la vuelta de Perón iba a traer las viejas conquistas sociales. La realidad fue muy distinta. Después del enorme ascenso obrero y popular iniciado con el Cordobazo, en mayo de 1969, la dictadura de Onganía entró en crisis. Ante el desborde de las masas, los militares, la gran burguesía, el imperialismo y la UCR cambian y pactan con Perón. Acuerdan traer a Perón con su anuencia para que frene al movimiento obrero en lo que se llamó el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Perón, radicado en Madrid, tenía que volver. Así se llega al gobierno peronista de 1973-76 que implementó un pacto social. Perón muere en 1974, echa a la JP de Plaza de Mayo y apoya a la burocracia sindical. Y en junio de 1975, con el Rodrigazo, se aplicó un brutal ajuste donde se anulaban, por ejemplo, los acuerdos paritarios. Eso provocó la primera huelga general de la clase obrera contra un gobierno peronista. Perón, lejos de venir para implementar el socialismo nacional, como predicaba la izquierda peronista, terminó con Isabelita, López Rega y la AAA. El peronismo volvió al poder en 1989 con Carlos Saúl Menem, luego de que el radical Raúl Alfonsín fuera obligado a renunciar por las luchas obreras y populares contra el ajuste en la década del 80 y la hiperinflación. Menem prometió salariazo y revolución productiva, pero llevó adelante un feroz ajuste. Lo que había estatizado el viejo peronismo, el menemismo lo privatizó. Con Menem fueron rematadas todas las empresas del Estado, YPF, con el apoyo en su momento de Néstor Kirchner, los ferrocarriles, los teléfonos, las empresas de gas, de electricidad, los puertos y el sistema jubilatorio. Menem inauguró las denominadas relaciones carnales con el imperialismo norteamericano. Con el menemismo, por ejemplo, la deuda externa creció al doble, pasó de 65.000 millones de dólares a 121.000 millones de la misma moneda. Y fue el peronismo menemista quien indultó a los genocidas de la última dictadura militar. El repudio popular al menemismo llevó a que ganara en 1999 la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez, pero a los 2 años ese gobierno fue echado por el glorioso argentinazo, una rebelión que se dio al grito que se vayan todos y sin peronistas, sin radicales, vamos a vivir mejor, poniendo en jaque la alternancia en el poder del bipartidismo radical peronista. Tras el argentinazo, en el 2002, asumió el peronista Eduardo Duhalde, quien al poco tiempo tuvo que renunciar tras los asesinatos de Costecchi y Santillán. Y en 2003 vino el turno para otro largo gobierno peronista, con Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández. El denominado peronismo kirchnerista, que había apoyado las medidas antiobreras y de impunidad del menemismo, luego del argentinazo se reacomodó y empezó a postular un discurso nacional y popular y en defensa de los derechos humanos. Pero el kirchnerismo nunca significó la vuelta de aquel viejo movimiento nacionalista del primer peronismo. Todo lo contrario, los Kirchner nunca reestatizaron las empresas privatizadas. Al contrario,
subsidiaron a las patronales privadas con negocios capitalistas corruptos, llevando por ejemplo a la masacre ferroviaria de Once, culpa de formaciones sin frenos, como lo venía denunciando el cuerpo de delegados del Sarmiento sin ser escuchado. El gobierno kirchnerista profundizó la extranjerización y concentración de la economía, pactó con la Barrick y la megaminería y firmó un pacto secreto con Chevron para Vaca Muerta. Después del argentinazo que impuso el no pago de la deuda, el kirchnerismo reanudó los pagos, bajo la mentira de que nos estábamos desendeudando, y a pesar de que la patota de Guillermo Moreno encubrió los índices del INDEC, su gobierno terminó con un 30% de pobreza, 40% de trabajadores en negro, el impuesto al salario y una importante inflación. Ajuste que llevó a cabo de la mano de la burocracia sindical, la que asesinó a Mariano Ferreira. Y el kirchnerismo, hay que recordarlo, persiguió a los que luchan. Nuestro dirigente ferroviario, Rubén Pollo Sobrero, por ejemplo, fue preso culpa de una campaña oficial mentirosa de que quemaba trenes. Y el kirchnerismo siempre se negó al aborto legal. Por todo esto, el peronismo kirchnerista sufrió un voto castigo en 2015 que llevó a Macri al poder. En 2019, tras 4 años de gobierno de Macri, el peronismo volvió al poder con Alberto Fernández y Cristina Fernández y el Frente de Todos. En la foto del triunfo están los gobernadores y los burócratas sindicales de siempre. ¿Para quién está gobernando el peronismo actual? Alberto Fernández ganó con un discurso en defensa de los más vulnerables. Vamos a empezar por los más de abajo, dijo. Pero a 9 meses ya están claras sus prioridades. Acaba de aumentarle a la policía bonaerense de Berni y con el impuestazo al dólar, llevándolo a 130 pesos, habrá más inflación y reducción de salarios, jubilaciones y planes sociales. Alberto Fernández rebajó el 25% de los salarios tras un pacto con la UIA y la CGT, le paga la mitad de los sueldos a las grandes patronales, hizo un acuerdo para beneficiar al agronegocio y reconoció y paga la deuda contraída por Macri con más ajuste. Recordemos que es una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta. En definitiva, el peronismo gobernante le sigue garantizando los intereses a los bancos, a los grandes empresarios, a las multinacionales y al Fondo Monetario Internacional. Las banderas de la justicia social, soberanía política e independencia económica han quedado en la nada. Con el peronismo en el gobierno, Argentina hoy sigue siendo una semicolonia que pone sus riquezas al servicio del saqueo y los usureros internacionales. El peronismo dejó de ser un movimiento que otorga concesiones a los trabajadores. Desde su retorno en 1973, gobierna para las patronales y contra los trabajadores, apoyándose en la burocracia sindical. Igual que los radicales y el macrismo, más allá de sus matices, su receta es pactar con el FMI, las multinacionales y ajustar al pueblo trabajador. Menem fue el ejemplo más claro, y con el kirchnerismo no es cierto que ganaron los trabajadores, sino que fue la década ganada por los bancos y las multinacionales, donde con un doble discurso nacional y popular gobernó para los de arriba. Las tareas pendientes son las mismas que hace casi 80 años. Dar pasos en fortalecer una nueva dirección sindical antiburocrática para barrer a los dirigentes traidores, como lo estamos haciendo con el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo, y postular una nueva alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, como lo estamos haciendo con el Frente de Izquierda Unidad. Se necesitan medidas de fondo para erradicar el hambre y la pobreza. Argentina debe dejar de pagar la deuda y romper con el FMI, nacionalizar la banca y el comercio exterior, reestatizar las privatizadas y recuperar todo el patrimonio nacional para poner esos recursos estratégicos en combatir los graves males sociales. Banderas que solo levanta la izquierda, en el camino de imponer un gobierno de las y de los trabajadores y el socialismo, contra el capitalismo del ajuste, la explotación, la desigualdad social y la destrucción ambiental. Es lo que vinimos haciendo a lo largo de todos estos años, con nuestra corriente orientada por nuestro maestro Nahuel Moreno, de la cual Izquierda Socialista se siente continuadora. En la década del 40 fuimos entusiastas en acompañar al movimiento obrero, haciendo la experiencia
con el peronismo, siendo parte de sus luchas y fomentando la independencia política de los trabajadores. Lo mismo hicimos con el glorioso Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, en los años 70, donde tuvimos los primeros asesinados por la AAA. Fuimos parte del derrocamiento de la dictadura militar genocida del 76, honrando como siempre la memoria de nuestros desaparecidos como parte de los 30.000. Combatimos los planes de ajuste de Alfonsín y de Menem. Impulsamos el argentinazo. Dimos la pelea contra el kirchnerismo conformando el Frente de Izquierda. Llamamos a derrotar el ajuste de Macri, que contó con la complicidad de la CGT y los gobernadores peronistas. Y ahora luchamos por una salida de fondo contra el gobierno peronista de Alberto Fernández, llamando a imponer otro plan económico, obrero y popular. Lo mismo hacemos en todos los países, de la mano de nuestra organización internacional, la UITSI, Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. En resumen, con este repaso, convocamos a las trabajadoras y trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a las nuevas generaciones a seguir reflexionando sobre las conclusiones que hemos tratado en el programa de hoy e invitamos a sumarse a Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad y a la UITSI para afrontar juntos los próximos desafíos. El próximo sábado 3 de octubre, en nombre de Izquierda Socialista y de la UITSI, nos sumamos a la campaña continental por el embargo militar a Israel. El sábado 3 de octubre a las 17 horas de Argentina se iniciará la campaña regional de embargo militar a Israel. La misma será en el marco del lanzamiento de la página web homónima, en la cual podrás encontrar toda la información acerca del papel de Israel en lo que respecta a su presencia, asesoría, financiamiento y armamento bélico y represivo en cada uno de los territorios latinoamericanos. En 2018, Guatemala ratificó su condición de socia más firme en Latinoamérica de Israel. Chile, Honduras, Panamá, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia también se encuentran entre los países que tienen fuertes vínculos en lo que respecta a la compra de armamento, tecnología de espionaje, capacitación y asesoría de cuerpos represivos. Las relaciones comerciales en materia militarista con Israel implican, además, la importación de modelos de control poblacional y social. La presencia israelí en la región también se da a través de las empresas privadas de seguridad civil, las que venden tecnologías a entes públicos y privados, cámaras de video, circuitos cerrados, sistemas de detención y alarma, monitoreo satelital, entre otros productos que se importan desde Israel. Izquierda Socialista se ha sumado a esta campaña junto a artistas, organizaciones sociales y políticas de la región y de Palestina. Quiero hacer un llamado al pueblo argentino para que se sume a la campaña mundial de lucha por el boicot militar al Estado genocida de Israel. Nuestro país desde el 2007 tiene acuerdos de libre comercio con Israel y tiene entrenamiento de tropas policiales y militares con especialistas en represión del Estado de Israel, las mismas que atacan al pueblo palestino. Tiene empresarios que fabrican misiles en Israel que vende al Reino Unido, que a su vez se instala en Malvinas. Inconcebible. Nosotros tenemos que hacer como hace algunos años se hizo en solidaridad con el pueblo sudafricano contra el estado de apartheid y unir a los pueblos para que termine el ataque permanente al pueblo palestino por parte de Israel. De Izquierda Socialista como parte de la Unidad Internacional de las y los Trabajadores Cuarta Internacional. Este video es para adherir a la campaña mundial que se está llevando a cabo junto a distintas organizaciones exigiendo el embargo militar a Israel. Es vergonzoso que distintos gobiernos capitalistas del mundo sigan haciendo negocios y traficando armas con el Estado genocida del sionismo israelí. Armas que usa Israel contra el pueblo palestino y armas que usan los gobiernos, como en el caso de Argentina, que le compran a Israel para reprimir a los que luchan y el gatillo fácil policial. Es muy importante esta campaña también para redoblar una vez más la solidaridad con el heroico pueblo palestino. Sigamos adelante y fuerza con la campaña.
Ahora vamos a las principales luchas que se dieron en estos días. Vemos luchas que hoy se han reflejado acá, por todos lados. Vemos el ataque permanente de las patronales hacia el movimiento obrero. Vemos claramente que hay un surgimiento de nuevos cuadros políticos y dirigentes gremiales que empiezan a tomar toda y cada uno de los reclamos. Y el plenario de Sindical Combativo es la herramienta que nosotros estamos utilizando para que todas esas luchas se unifiquen, se fortalezcan y triunfen, compañeros. Acá tenemos un acuerdo de los distintos gobernadores con todos los colores políticos de Cambiemos y del peronismo, que son los que están aplicando el ajuste que les manda aplicar el Fondo Monetario Internacional. Pero no lo hacen solos. Cuentan con el apoyo, con la complicidad de la burocracia sindical de la CTA, de la CGT, que vienen entregando las luchas, que vienen traicionando y pactando el ajuste sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Estamos desde Congreso a Plaza de Mayo en la marcha, en el Día de la Sanidad, sector de enfermería, profesionales de la salud. Hoy es el Día de la Sanidad, pero en forma contradictoria, los que están en primera línea sufren los contagios, los salarios miserables, el pluriempleo. El gobierno de Alberto Fernández, de Kicillof, le dieron aumento a la policía, no a los profesionales de la salud, no a los trabajadores de la salud. Contra la reta que mantiene a todo el personal de enfermería como administrativos, haciéndoles perder miles de pesos por mes. Aquí estamos, yendo a Plaza de Mayo, gran acción de protestas, miles en las calles, todo el apoyo de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, plata para salud, no para las patronales, no para la salud privada, no para el Fondo Monetario Internacional y los pagos de la deuda. Estamos acá en el Obelisco para marchar a Plaza de Mayo. Izquierda Socialista con el Frente de Izquierda Unidad. Hay un montón de organizaciones, están los delegados de Guernica. Los vecinos estuvieron obligados a ocupar un pedazo de tierra, a vivir en casilla porque no tienen vivienda. Está la amenaza del desalojo prevista para esta semana. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia también lo está acompañando. No al desalojo que prepara la bonaerense de Berni. Tierra y vivienda para aquellos que la necesitan, no para el negocio inmobiliario. Que el gobierno de Alberto Fernández y Kicillof se hagan cargo de la necesidad que tienen todas esas familias. Jornada mundial, se van a dar acciones en todo el planeta, en el caso de Argentina, de Congreso. A Plaza de Mayo, ambiente en lucha, Izquierda Socialista, contra la destrucción ambiental, que son las grandes multinacionales contaminantes, de la mano de los gobiernos de turno, de Donald Trump, de la dictadura capitalista china y también de los gobiernos del doble discurso, como en el caso de Argentina, de Alberto Fernández. A nadie se le escapa que esta convocatoria fue atacada por parte del gobierno nacional, que esta convocatoria fue tratada como poco empática por algunas organizaciones que se dicen defensoras del medio ambiente. Lo poco empático en este país es no estar en la calle frenando que después del flagelo de esta pandemia vengan nuevas. Lo poco empático es no estar en la calle luchando para que no pongan las megafábricas de cerdos chinas en nuestro país. Poco empático es no plantarse contra el fracking, contra la megaminería. Vamos a las recomendaciones para que leas en estas semanas. Para seguir profundizando en la historia del peronismo, te invitamos a leer los textos de Nahuel Moreno. El golpe gorila de 1955. El lector interesado en los acontecimientos ligados al peronismo en el gobierno y su caída en 1955 encontrarán un material prácticamente desconocido y apasionante. De Ilia a Onganía, con los análisis y la política ante el inicio del gobierno de Arturo Illia, su caída y el triunfo del golpe militar que instauró la dictadura del general Onganía. Y después del Cordobazo, con textos que reflejan el carácter de una elaboración viva, hecha al calor de los procesos históricos, convocan al combate por el socialismo en una coyuntura conmocionada por el ascenso en la lucha de la clase obrera argentina, disponibles en todas las plataformas digitales.
Podés consultarnos los medios de pago y las entregas por WhatsApp al 11 62 58 85 23 o búscanos en Mercado Libre. La izquierda no se detiene. Gracias a toda la audiencia que compartió con Izquierda Socialista este nuevo programa de hoy y nos vemos en la próxima.